que sí me están... Sí, se escucha. De acuerdo, entonces ya me están escuchando, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, presentarme. Soy el doctor Roger Adrián González Ramírez, soy dermatólogo. Trabajo como profesor clínico de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. em, y bueno, pues también hago práctica privada. Hago ahí una combinación de academia con, con lo asistencial y bueno, tengo un especial interés también por la parte de investigación. Ahí participo un poquito con residentes, con ahí 3 programas que hay aquí en Monterrey, formativos de residentes en instituciones como el ISSSTE y el IMSS. Em, También a veces participo como profesor invitado del programa de residentes del Hospital Universitario. Entonces, bueno, pues ahí tengo una combinación de actividades. Y bueno, pues fui invitado el día de hoy para hablar de neoplasias cutáneas, de tumores cutáneos. Y bueno, es difícil cubrir un, un tema tan amplio en tan pocos minutos. Sin embargo, voy a tratar bueno, lo traté de enfocar o de dirigir mucho a la parte de lo que le puede interesar a un médico no dermatólogo, en este caso a medicina interna. Bueno, no tengo conflictos de interés y pues bueno, vamos a empezar. Voy a apagar mi cámara. Nada más déjenme a ver si tengo manera de apagar la cámara. Ah, ahí está. Bueno, el cáncer de piel se puede básicamente clasificar en dos categorías: el cáncer de piel de tipo melanoma y el cáncer de piel de tipo no melanoma. Es una clasificación a lo mejor un tanto arbitraria, pero muy útil en el aspecto de que nos ayuda a diferenciar incluso pues, el comportamiento, el manejo, incluso porque pues el carcinoma de tipo o el cáncer de piel de tipo no melanoma, pues la mayor parte de ellos pueden ser manejadas por los dermatólogos en todo su proceso evolutivo, mientras que el melanoma puede requerir pues un abordaje un poco más multidisciplinario. Dentro de las categorías o los tipos de neoplasias del tipo no melanoma está el carcinoma vasocelular, el carcinoma espinocelular. Hay otras neoplasias malignas también que son menos frecuentes o que se presentan en circunstancias específicas, el carcinoma de células de Merkel. Obviamente también podemos hablar de los linfomas, del sarcoma de Kaposi que podemos ver tanto como enfermedad oportunista, pero también en el contexto de adultos mayores. Y bueno, quise también mencionar un poco las queratosis actínicas como parte también, digamos, de las lesiones premalignas. El daño solar definitivamente es el factor número uno en la etiología del desarrollo de neoplasias. Sin embargo, no es el único factor. Sí es el más relacionado. Sin embargo, también podemos encontrar otros factores de riesgo, por ejemplo, el fenotipo, algunas genodermatosis como el síndrome de nevus atípicos, el xeroderma pigmentoso, que son genodermatosis que ya por naturaleza predisponen a la aparición de diferentes tipos de neoplasias. Como mencionábamos, los factores físicos como la radiación ultravioleta y otros tipos de radiaciones ionizantes, también se ha visto que radiaciones o el simple hecho de exponerse a radioterapia puede incrementar el riesgo de neoplasias cutáneas a futuro. Esto se vio mucho, por ejemplo, en la década de los 50, cuando se utilizaba la radioterapia como parte digamos, del manejo de los pacientes con tiñas de la cabeza, y posteriormente fueron apareciendo pacientes con neoplasias cutáneas en la cabeza y el cuello. Otras comorbilidades, la presencia de infección por el virus del papiloma humano, los poliomavirus, principalmente relacionados con el carcinoma de células de Merkel,
El virus de inmunodeficiencia humana también predispone a la aparición de neoplasias, la autoinmunidad, pacientes trasplantados, y dentro de terapias farmacológicas, bueno, de las terapias de antineoplásicos, particularmente inmunosupresores, los agentes biológicos, y ahí tenemos que hablar específicamente de los inhibidores de factor de necrosis tumoral y lo que podríamos llamar como misceláneos, ¿no? Aquellos fármacos que no entran en estas categorías, como el bemurafenib, que es una terapia para pacientes con melanoma que puede incrementar, por ejemplo, el riesgo de carcinomas espinocelulares en el futuro. Entonces, bueno, como mencionábamos, estos factores de riesgo, los pacientes trasplantados particularmente y que seguramente en medicina interna pues lo ven con más frecuencia, pues sí es un factor de riesgo, digamos, fuera de la asociación con la radiación ultravioleta, un factor de riesgo bastante considerable, ya que se ha demostrado que cerca de, bueno, un paciente post-trasplantado tiene un riesgo de 65 hasta 250 veces mayor de desarrollar algún tipo de carcinoma espinocelular. Sin embargo, hay otras neoplasias que también pueden estar incrementadas, digamos, en el riesgo de su aparición, como el carcinoma vasocelular, el carcinoma de Merkel y el melanoma. Hablando específicamente del carcinoma vasocelular, podemos decir que sigue siendo la neoplasia más común en la especie humana. Em, Se habla de que cerca del 80% de las personas arriba de los 75 años pudiera llegar a tener alguna neoplasia de tipo carcinoma vasocelular en algún momento de su vida. Y bueno, pues digo, nada más que ¿por qué no se le hace tanta relevancia? Pues porque simplemente el carcinoma vasocelular, al no ser una neoplasia potencialmente mortal y que también tiene un riesgo extremadamente bajo de metástasis, pues realmente no forma parte de las estadísticas o de la epidemiología de los cánceres o de los tumores en general. Los pacientes con VIH también tienen más riesgo. Bueno, lo que mencionábamos también, lo de los trasplantes. En el caso del paciente con VIH, se ha visto que el melanoma es el tumor más común. Eso es sacando, obviamente, sarcoma de Kaposi. Digamos, pues, sigue siendo otra neoplasia mucho más común, pero pues también va a depender mucho de la etapa o del estadio clínico que tenga ese paciente, o digamos, o la actividad de la enfermedad del SIDA o del VIH. Ese es un tipo de presentación del sarcoma de Kaposi, de lo que vemos nosotros en nuestra población, ya que en poblaciones de fototipos más claros se ven más bien tumores de tipo más de aspecto vascular, y vemos como en el paciente con fototipo alto, pieles más morenas, pieles latinas, se puede ver más en forma de nódulos, en forma de placas hiperpigmentadas o de color violáceo. Digo, dentro de los diferentes estudios epidemiológicos podemos encontrar también que hay estudios que reportan la prevalencia del melanoma. También tenemos que considerar algo muy importante. En el caso particular del melanoma, pues también va a depender mucho de la demografía, ¿verdad? Porque la población mexicana o la población latina, pues son poblaciones con fototipos un tanto distintos, y por lo tanto el comportamiento, digamos, biológicos de los diferentes tipos de neoplasias y también la epidemiología es completamente diferente. Los trasplantados renales, por ejemplo, que son esos pacientes que habitualmente, pues, en primer lugar, son de los que más seguimiento tienen. Es un tipo de trasplante que se hace con mucho más frecuencia. Entonces, ahí sí, digamos, se tiene una experiencia mucho más amplia. También se ha observado, por ejemplo, que los pacientes que están o fueron sometidos a trasplante renal y que están en ese proceso de la inmunosupresión, ya sea previa al trasplante y durante, con el uso de fármacos como la satioprina, pueden incrementar la aparición de lesiones de aspecto névico, como lunares. Y esto está directamente relacionado con el uso del fármaco, pero también el simple hecho de la inmunosupresión. Hay una especie de reducción de la inmunovigilancia y empieza a haber una proliferación de lesiones de aspecto de lunar, de nevos. Aquí vemos unas imágenes de nevos eruptivos, o sea, lunares que aparecieron
con el uso de los fármacos. Sí se menciona, digo, en otras circunstancias, cuando los fármacos se suspenden, estas lesiones desaparecen gradualmente. Entonces son lesiones transitorias que tienen o que pueden presentarse en estos pacientes. Y aquí está la diferencia, como cuando al momento que se suspende la terapia, tienen una reducción del número de nevos y también una reducción, vean, hasta de la actividad de los melanocitos. Los nevos tienen ese patrón, las imágenes de la derecha corresponden a imágenes dermatoscópicas y y lo que se observa es que hay una reducción del número de glóbulos, de estos acúmulos pigmentados que se pueden ver y que corresponden, o la correlación que tienen son islotes o nidos de melanocitos. Bueno, también hay otros estudios epidemiológicos de tumores o de neoplasias en el tracto genital femenino en pacientes post-trasplantados. Digo, prácticamente la relación es similar. Si hay un aumento de riesgo, aunque es una zona que no es tan frecuente si la comparamos con el resto de la economía de la piel, digamos, de la superficie humana. Dentro de los tumores en los pacientes receptores de órganos, pues sí hay una correlación también directa con infecciones virales previas, ya sea por herpes virus del tipo 8, Epstein-Barr, virus del papiloma humano, y en el caso de los tumores de Merkel, pues en el caso de los poliomavirus. Otras neoplasias que también se pueden ver, linfoma no Hodgkin, que también los podemos encontrar, pero particularmente en receptores de trasplante de riñón, de hígado y de pulmón. Y aquí vamos a hablar ahora como algunas claves, algunas pistas de los diferentes tipos de neoplasia y, y nos van a ayudar bastante pues para tener, digamos, aspectos clínicos y también cosas que nos pudieran ayudar en el seguimiento de los pacientes. Como mencionábamos, los pacientes que tienen la, los pacientes que tienen una o recibieron un trasplante. Bueno, estoy moviendo un poco. Los pacientes que reciben un trasplante pueden ser personas que van a estar en ese riesgo incrementado. Entonces tienen que ser muy vigilados por parte de un dermatólogo. El dermatólogo tiene que ser, o sugerimos que sea, pues digamos, un actor o un participante activo del seguimiento de los pacientes con diferentes tipos de tumores. En el caso de carcinoma vasocelular, pues es la neoplasia cutánea más frecuente. Se pueden llegar a ver de diferentes morfologías. Aquí vemos algunos ejemplos. Este es como una de las presentaciones más típicas, ¿no? El carcinoma que tiene un aspecto de aspecto nódulo, o sea, un aspecto nodular, pero que se pueden ver ulcerados. De hecho, en este paciente se ven dos tipos de neoplasias. Que está ese tumor que está en el ala de la nariz, corresponde a un carcinoma vasocelular ulcerado. Sin embargo, el que se encuentra en el surco nasogeniano también es una neoplasia. Y vean cómo también tiene un borde elevadito, como si fuera un collarcito de perlas. Esa es una de las pistas que más, digamos, está más presente en los carcinomas vasocelulares. Hay otras presentaciones. En la imagen izquierda y vemos una lesión pigmentada que tiene una coloración rosada de un lado, pero también hacia otro lado mucho más grisácea. Y ese es el componente de melanina que puede llegar a tener los carcinomas vasocelulares. En la imagen del lado derecho, este es un caso muy particular que vimos y que nos tocó atender, y es de esos pacientes que fueron radiados en la infancia, pacientes que fueron radiados para temas de tiñas de la cabeza, se usaron rayos X, rayos gamma. No hay mucha evidencia del tipo de radiación que se usó en Monterrey, por ejemplo, pero ahí como yo fui recogiendo ahí como algo de información, testimonios de otros colegas que llegaron a conocer a los médicos que utilizaron la radioterapia como parte del manejo de los pacientes con tiña de la cabeza. Y estos pacientes tenían tumores múltiples en la piel cabelluda y eran altamente recurrentes. Este es otro carcinoma vasocelular, una presentación más pigmentada en el párpado inferior. Vean la coloración grisácea, pero sí como tiene un brillo especial ahí en los bordes,
como si fuera un collarcito de perlas. La imagen dermatoscópica lo que muestra son como nidos de aspecto ovoide, de una coloración grisácea o azul grisácea, que es propia de los carcinomas vasocelulares pigmentados. Otras presentaciones también más en forma nodular, pero con una costra sanguínea muy prominente. Lesiones que tienen ahí el pigmento y que empiezan a crecer muy lentamente. El tema con estos pacientes es que pasa o el proceso evolutivo es tan lento que puede pasar desapercibido. Aquí esta es otra lesión que en algunas ocasiones puede formar parte del diagnóstico diferencial y corresponde a las queratosis actínicas pigmentadas. La lesión que está acá en el puente de la nariz, esa lesión grisácea en forma como de una mácula o una peca, pues corresponde a una queratosis actínica. Esta es la imagen dermatoscópica. Y bueno, también obviamente los pacientes que tienen mucho daño solar, pacientes que vienen de zonas rurales, que tienen actividades al aire libre de manera constante, crónica, pueden presentar una morfología muy amplia de lesiones. En este caso, una paciente que ha tenido múltiples tipos de queratosis actínicas y en el labio cutáneo superior presenta ya, digamos, un carcinoma espinocelular. En estas pacientes ya de un fototipo más claro, pues se pueden llegar a ver otro tipo de lesiones, más lesiones en forma de plaquita, rosada, con una escama, que la historia muy clásica de los pacientes es que te dicen, doctor, es que se me cae la cascarita y me vuelve a aparecer. Otras lesiones ahí en el antihélix, por ejemplo, un nodulito que se ve como ligeramente ulcerado. Muchas veces estos pacientes se las están continuamente rascando, se las tallan ahí con diferentes objetos, ¿no? Entonces, bueno, digo, vamos a ver otras variantes. La enfermedad de Bowen, que es el carcinoma espinocelular in situ. Estas lesiones no pueden pasar, digamos, por clínica, pueden llegar a pasar casi de manera, digamos, muy difícil de distinguir una queratosis actínica de una enfermedad de Bowen. En la mayoría de las ocasiones la pista es dermatoscópica y, y obviamente la clínica nos va a orientar bastante. ¿Cómo se ve? Se ve en forma también de una placa un poco más grande que tiene más aspecto ligeramente infiltrado, enrojecida y que a la dermatoscopía nosotros cuando ya utilizamos este instrumento, pues nos va a dar digamos, un aspecto lleno de vasos sanguíneos. Estos vasitos sanguíneos tienen una morfología muy característica que son vasos que se llaman en horquilla y vasos glomerulares y bueno, la presencia de mucha escama pues al ser un tumor derivado de los queratinocitos, pues va a presentar mucha escama. Esta es la imagen clínica. Esta es una imagen de una paciente que estaba siendo atendida por un reumatólogo, una paciente con lupus, em, y que ella mencionaba que tiene una lesión muy persistente en la cara medial de la pierna. El reumatólogo nos la refiere y observamos esta lesión y bueno, concluimos que era un carcinoma in situ, una enfermedad de Bowen y bueno, se le hizo tratamiento tópico con imiquimod y se resolvió la lesión. Hay variantes pigmentadas de este tipo de carcinomas in situ y pueden simular melanomas. En este caso, un paciente adulto mayor, 82 años, con una lesión pigmentada en la cara posterior del brazo, aparte una lesión difícil de valorar. Y vean otra presentación también de un paciente con una lesión en el hélix. Y bueno, ya los tumores invasivos se pueden llegar a ver, digamos, un poco más, pues, proliferantes. Digamos que se ven ulceraditos y con mucho remanente también queratinocítico. Em, Aquí vamos a ver otras presentaciones y también cómo nos apoya el dermatoscopio para valorar y para diagnosticar este tipo de neoplasias. El dermatoscopio nos ayuda mucho para distinguir incluso si estamos haciendo, digamos, bueno, más bien el manejo
es crucial. Y obviamente el estándar de oro para el diagnóstico sigue siendo la histopatología. Pero la dermatoscopía nos ayuda mucho para guiar, por ejemplo, el mejor sitio de la biopsia. Nosotros, en función de los hallazgos que tenemos con dermatoscopía, nos podemos orientar bastante, pues, a tomar el mejor sitio que nos puede ayudar, por ejemplo, a tomar la biopsia más demostrativa. En el caso del carcinoma epidermoide, sigue utilizándose, y obviamente también es el estudio, el estándar, las estadificaciones, ¿no? La estadificación entre el TNM, pero también hay otras clasificaciones, por ejemplo, la clasificación que da el Brigham and Women's Hospital. Y también se pueden clasificar los diferentes tipos de tumores entre tumores de alto riesgo y de bajo riesgo, desde la localización, los bordes, si es una lesión primaria o recurrente. Obviamente aquellos pacientes que tienen inmunosupresión pues se consideran de alto riesgo, pacientes que habían sido radiados previamente, tumores de crecimiento alto, con síntomas neurológicos, ya que también estas neoplasias pues tenemos que considerar que son tumores que pueden tener o tienen su índice de metástasis y de invasión pues es elevado o más elevado que el del carcinoma vasocelular. El grado de diferenciación histológica, o sea, histológicamente los carcinomas epidermoides, si son poco diferenciados, pues también se consideran de más alto riesgo. También aquí se mide digamos, un nivel de profundidad o un grosor tumoral, como el nivel de Clark que se hace o que se utiliza en el caso de los melanomas. Y hay una variante muy específica del carcinoma espinocelular que correspondería al queratocantoma. El queratocantoma digamos que es un tumor un tanto controversial en el aspecto de que los patólogos no se terminan de poner de acuerdo entre si es una variedad de carcinoma espinocelular, pero muy bien diferenciada y de bajo riesgo, o si se considera un tumor independiente. La mayor parte, digamos, o lo más aceptado es que es una variante histológica bien diferenciada del carcinoma espinocelular, el queratocantoma, y su manejo es bastante similar. Los factores de riesgo son prácticamente compartidos del desarrollo de los carcinomas espinocelulares, ya sea los poco diferenciados y los queratocantomas. Van desde los factores de riesgo como la inmunosupresión que ya mencionábamos, fármacos como azatioprina, ciclofosfamida, corticoides incluso, leflunomida, los inhibidores de factor de necrosis tumoral, como el adalimumab, como el infliximab, como etanercept y otros biológicos que se han estado utilizando para muchas enfermedades, particularmente la utiliza reuma, la utiliza gastro, la usamos nosotros los dermatólogos, pero también inmunodeficiencias heredadas y adquiridas, leucemias, incluso la lepra. Radiación ionizante que mencionábamos, el traumatismo continuo, que es lo que se le llama kopnerización o fenómeno de Kopner de manera muy repetitiva, ¿no? Lo que pasa muchas veces con las úlceras crónicas que luego toman o se malignizan formando las famosas úlceras de Marjolin en los pacientes quemados. Digamos, son menos riesgosos también, o más bien hay menos riesgo con procedimientos realizados, digamos, de manera programada, pero bueno, todo se ha considerado, incluso esta tabla pues habla de situaciones hasta de procedimientos médicos, que algunos los realizamos los dermatólogos, que pueden llegar a ser considerados como algo de factores de riesgo. En el caso de los factores también de riesgo químicos, pues está el alquitrán de hulla, que también ahí es un tanto controversial, porque si bien el alquitrán de hulla sí forma parte de los factores de riesgo de tumores de las vías urinarias, no se encuentra una relación directa con neoplasias cutáneas. En el caso de fármacos que inhiben también bueno, las vías celulares, como vemurafenib, que mencionábamos hace unos cuantos minutos en los pacientes con melanoma,
Y también el simple hecho de o sea, hay una correlación también entre uso de o aplicación de sustancias externas, pues también puede llegar a verse, digamos, a aumentarse el riesgo. Aquí están algunas variantes de queratoacantoma. El queratoacantoma también se puede ver de diferentes maneras. Vean como la imagen del lado izquierdo es como muy clásica. Es en forma de un nódulo ulcerado, se le llama como una lesión crateriforme. Y del lado derecho, una variante múltiple, o sea, donde hay muchas lesiones localizadas en una sola zona. Esta es una zona que había sido previamente radiada y por eso tiene también ese daño tan considerable. Y ahora vamos a hablar del melanoma. El melanoma es una neoplasia pues muy apasionante para quienes vemos o quienes ejercemos la dermatología. El melanoma es una neoplasia que tiene múltiples presentaciones clínico-patológicas, desde las lesiones faciales que pueden llegar a verse en forma de una peca insignificante hasta lesiones nodulares, como las que vemos en la parte inferior. Algunas de ellas luego nos las andan confundiendo con pie diabético, con traumatismos ungueales, con uñas encarnadas, con granulomas. Entonces, lo apasionante del melanoma es eso, ¿no? Su morfología tan variable y que termina siendo un reto el diagnóstico temprano, pues para poder intervenir también de una manera más oportuna y tener un mejor pronóstico para nuestros pacientes. El melanoma, bueno, es una neoplasia derivada de la transformación de los melanocitos o la malignización de un grupo de melanocitos. Se considera una neoplasia potencialmente curable. Todo va a depender de la etapa en la que se diagnostique. Em, La incidencia ajustada en Estados Unidos, digo, hay diferentes series, pero una de las más amplias, las que hace Globocan, por ejemplo, hablan que la incidencia es aproximadamente de 24,6 casos por cada 6,000 hombres y 15,6 casos por cada 100,000 mujeres. Ahí, bueno, se pueden, obviamente hay otras tumoraciones mucho más frecuentes. Sin embargo, va a depender mucho, digamos, contra qué lo estemos comparando, ¿no? Pero definitivamente de las neoplasias cutáneas, pues es la que sigue teniendo más impacto, ¿no? El melanoma. Factores de riesgo que tienen los pacientes con melanoma, o más bien para adquirir un melanoma, pues pacientes particularmente de fototipos claros, pieles blancas, pelirrojos o de cabello muy rubio claro, pero que además de eso comparten otra característica, que son los ojos claros. Por ejemplo, en nuestra población, los hispanos, pues obviamente hay pacientes o hay personas que pueden tener la piel clara, pero no comparten todas las características. O sea, pueden tener la piel clara, pueden tener los ojos eh, color café y el cabello también castaño. Entonces, los factores, digamos, ahí es más que nada, bueno, obviamente ya hay variantes genéticas dadas propiamente por el mestizaje, y eso hasta cierto punto se considera un factor protector, ya que los pacientes que tienen esos, bueno, polimorfismos en el gen del receptor de la melanocortina, son pacientes que tienen piel clara, ojos claros, y bueno, son pelirrojos, ¿no? Entonces ellos son los de más riesgo. Caso particular, por ejemplo, de los europeos, de australianos, que pueden llegar a tener esas mismas características fenotípicas. Y que bueno, también que el tener múltiples nevos de aspecto atípico. ¿Cuáles son los nevos atípicos? Aquellos que se salen del famoso ABCD, que seguramente nos enseñaron en medicina cuando estábamos viendo dermatología, que ahorita lo vamos a repasar, o las personas que ya tienen como tal el síndrome del nevo displásico, que son esos pacientes con más de 50 nevos de estas características. El tener también antecedentes personales o familiares de primer grado de melanoma o neoplasias múltiples, particularmente hablando cáncer de mama, cáncer de páncreas, incluso cáncer de tiroides, se considera que pueden ser de riesgo de melanoma porque pues
en esos tumores hay un gen compartido, que es la mutación en el CDKN2A. Entonces, de hecho, está descrito el síndrome de melanoma familiar y son pacientes que tienen mutaciones en el CDKN2A y que tienen esa predisposición o ya tienen una historia de haber desarrollado sea de mama, melanoma e incluso cáncer de páncreas o tiroides. Y como mencionábamos, el antecedente personal. Esto es una presentación de melanoma de las que vemos en nuestra población, pacientes de piel clara. Sin embargo, siempre decimos que va a depender mucho en el contexto de qué sociedad o qué población estemos viendo. Pero bueno, es un fototipo claro, un fototipo 3 o 4, y vemos la imagen clínica a mayor acercamiento. Esta es otra lesión, una lesión facial, lo que se le llama un léntigo maligno melanoma. Y vean cómo es una lesión, pues, pues me atrevería a decir que también pudo haber pasado desapercibida para muchas personas. Afortunadamente, el paciente sí se observaba cambios, o sea, ya había notado cambios. Y el cambio que había notado era ese foquito de hiperpigmentación que tiene en el polo superior de la lesión pigmentada. Eso al paciente le llamó la atención, acudió a consultar y pues al colocarle el dermatoscopio pues nos dimos cuenta que sí presentaba como un engrosamiento de esa estructura que se llama pseudored de pigmento y que da digamos, eso fue la pista para nosotros tomar una biopsia, una lesión de 2 milímetros prácticamente y que fue un melanoma invasor a pesar de tener ser un aspecto o una lesión tan pequeñita y lesión plana. Esta es otra lesión de pacientes de fototipos más altos, pacientes que están o que han estado expuestos a radiación ultravioleta por muchísimos años y vean cómo el componente pigmentario es mucho más notorio, mucho más prominente. Y bueno, definitivamente la biopsia es la que determina el pronóstico, pues porque se tiene que hacer la estadificación. Otras lesiones, ya lesiones que ya estaban previas a la resección, pero que correspondían a melanomas lentigos malignos. Las lesiones bueno, en la piel de las plantas y las palmas, eso es también un tema bien apasionante porque genera mucha controversia, y todo por un mito que finalmente se fue arraigando muchísimo en la población latina, que era el tema de los nervos en las palmas y las plantas, que decían todos los nervos en palmas y plantas deben de ser resecados. La realidad es que no hay un sustento para hacerlo de manera, digamos, indistinta, sino que más bien las lesiones tienen que ser analizadas con el dermatoscopio para poder determinar si realmente tiene características de alguna malignidad o sospecha que amerite pues la resección. Esta es una lesión, por ejemplo, en la punta del dedo grueso, del dedo gordo, en donde pues por traumatismo hace un aspecto como abigarrado de la lesión, pero es un patrón completamente benigno, es un nevo acral. Vean otra lesión en el talón, como tiene ese patrón que se llama paralelo del surco, en donde el pigmento está depositado principalmente en los surcos de los dermatoglifos. Por otro lado, otra lesión que está en una zona que se llama zona de transición o línea de Wallace, que es esa como transición del aspecto morfológico de la piel de la planta con los dermatoglifos y ya la piel fuera de la planta en donde ya tiene un patrón más reticulado. Esa zona de transición se le ha denominado línea de Wallace. Las lesiones sacrales también son, o sea, son controversiales porque generan muchas dudas diagnósticas. Es una zona que está sometida continuamente a traumatismos o microtraumatismos. Son áreas que pueden ser muy manipuladas por las prácticas que se tienen también de ir con el podólogo y que si van a ponerse uñas o a pintárselas o que si el podiatra. Entonces, son lesiones que muchas veces llegan ya muy manipuladas con nosotros a la consulta y pueden llegar a generar em, dudas diagnósticas, digamos. En el caso de estas lesiones ya tan aparatosas, pues digo, para nosotros ya no genera ninguna duda diagnóstica. Sin embargo, pueden llegar a ser lesiones que sean mal diagnosticadas como pie diabético por el simple hecho pues de ver una úlcera, ¿no? Una úlcera que está en vías de crecimiento
y que el paciente, pues, si tiene el antecedente o el paciente dice es que tengo diabetes y no me trato, pues asumen que sea una úlcera de pie diabético. También hay que considerar que las lesiones pigmentadas pueden ser de origen racial, o sea, aquellos pacientes de fototipos claros, la población latina, tiene alta predisposición a tener pigmentaciones en varias uñas o en la zona plantar. Y vean cómo la pigmentación viene desde el pliegue cutáneo proximal. Hay una pigmentación ahí en el époni y después digamos, se transfiere a la lámina de la uña. Aquí hay una pista que nos ayuda bastante, que es cuando están afectadas varias uñas, eso nos debe de tranquilizar, pues porque digamos, es un cambio más generalizado. Sería más preocupante cuando es una lesión única, ¿verdad? O una lesión que está evolucionando de una manera muy rápida. Y bueno, como mencionábamos, ya cuando nos llegan en estas etapas, pues definitivamente el diagnóstico ya no es un reto, ¿verdad? Ya corresponde a algo que tiene que ser manejado de inmediato. O lesiones de estas características también, en donde los pacientes, pues digo, también aquí hay un papel, una responsabilidad importante por parte del paciente, en donde simplemente pues no buscaba atención. Las mucosas son otros sitios en donde puede haber lesiones pigmentadas, tanto benignas como malignas. Afortunadamente, la malignidad, en el caso particular del melanoma, no es tan frecuente en las mucosas, pero sí está reportada. Aquí hay un ejemplo de un caso de un melanoma mucoso y que también a mayor grado de avance, pues mayor la facilidad en el diagnóstico definitivamente, ¿verdad? Las lesiones tempranas son las que corresponden a las complejas, ¿no? Y esto es lo que nosotros llamamos síndromes de nevos atípicos. Nevos que tienen múltiples morfologías o que se ven así como una variedad muy amplia de lesiones, o sea, son diferentes en tamaño, en color, en forma, en distribución, y pues también se convierten en un reto. Estos pacientes deben de ser monitorizados de una manera más cercana por parte de un dermatólogo. Y aquí, bueno, queríamos hablar un poquito o recordar un poco el ABCD. El ABCD clínico para fines de un médico no dermatólogo sigue siendo una buena estrategia, sin embargo, ya en dermatología se considera una una estrategia o una mnemotecnia bastante, pues digamos, inútil. em, pero bueno, sigue siendo parte del abordaje por parte del médico no dermatólogo, ¿no? La A de asimetría, la B de bordes irregulares, la presencia de tres o más colores, el tamaño, más de 6 milímetros, y la evolución, ¿no? Lo que sería en inglés como evolving, como lesiones que van cambiando, que se elevan. Ese es el tipo de cambios que nosotros tenemos que buscar. Sin embargo, y como mencionábamos, hay melanomas que no cumplen estos criterios. De hecho, nosotros lo que buscamos siempre es que podamos detectar un melanoma antes de que cumpla alguno de estos criterios. Y para esto nosotros utilizamos el dermatoscopio, como lo mencionábamos hace ratito, no hemos mostrado que es un dermatoscopio, luego muchas veces nos ven y nos dicen es que traen una lupa con luz. La realidad es que el dermatoscopio es más que eso, pero sí es una herramienta que nos ayuda a distinguir entre lesiones banales, benignas y malignas. Evita biopsias innecesarias, pero también permite priorizar cuando tenemos pacientes con lesiones múltiples o hay una lesión muy grande y decimos, es que tengo que tomar la biopsia del sitio más adecuada, pues para tener también la información más precisa, pues ahí también el dermatoscopio nos va a ayudar. El dermatoscopio no es exclusivo del dermatólogo, ya que si con una buena capacitación pudiera serle de mucha utilidad a otros médicos, como el oncólogo médico, aquellos pacientes que siguen pacientes con melanoma, al reumatólogo. De hecho, yo tuve la oportunidad de conocer por primera vez, digo, como a manera de anécdota, el primer dermatoscopio que yo conocí, yo se lo conocí a un maestro mío, reumatólogo, que lo utilizaba como capilaroscopio, porque también se puede utilizar así. Los hematólogos, aquellos pacientes perdón, aquellos médicos que también están viendo pacientes con enfermedades hematológicas y que están bajo ciertas terapias, pues pueden presentar cambios. Los ginecólogos por las lesiones en la zona genital, urólogos, mismo caso.
el estomatólogo o el odontólogo por las lesiones en mucosas y finalmente el pediatra por aquellos pacientes que tienen nevos congénitos y que en muchas ocasiones generan dudas. Nosotros como hacemos los abordajes es básicamente un método que se llama método de dos etapas, en donde primero, de acuerdo a ciertas características morfológicas, vamos a identificar si la lesión es melanocítica o no melanocítica. Una vez que identificamos si es melanocítica, hay que decir, bueno, ¿es melanocítica benigna como un nevo o es maligna como un melanoma? Dentro de las lesiones no melanocíticas, pues hay muchísimas lesiones. Ahí estamos viendo una lista de las más importantes o las más frecuentes: dermatofibroma, queratosis seborreica, actínica, léntigos, carcinoma vasocelular, lesiones vasculares como los hemangiomas y, bueno, hematomas, etcétera. Hay también ya estrategias de diagnóstico o al menos de un diagnóstico por descarte para médicos de primer contacto o con el uso de la dermatoscopía. Y este es el método de los 3 puntos. Es un método diseñado para principiantes en dermatoscopía y básicamente, más que caracterizar a detalle el melanoma o el carcinoma, lo único en lo que vamos a ayudar es a no ignorar melanomas mientras se adquiere experiencia. Se toman en cuenta 3 criterios altamente sugestivos de malignidad, que son la asimetría, pero no la asimetría propiamente en la silueta, sino más bien asimetría en la distribución del color y las estructuras. La presencia de lo que se le llama un retículo pigmentado atípico, que es una red gruesa que ahorita vamos a ver, y la presencia de estructuras de color azul blanquecina. Cuando tiene de 0 a 1 criterio, se considera una lesión benigna, pero ya de 2 criterios para arriba, se considera una lesión sospechosa o maligna y debe de ser referida o derivada con un dermatólogo. Por ejemplo, en este caso, tiene los 3 criterios. Es una lesión asimétrica en color y estructuras. Es una lesión que tiene una red de pigmento atípica en la parte periférica. Acá estas líneas reticulares gruesas, hacia acá, hacia la derecha un poquito, aunque están un poquito más borrositas, pero corresponderían a una red de pigmento atípica. Y en la parte central, esa coloración blanquecina o azulada, pues correspondería a los 3 criterios. Aquí lo vimos, no hay simetría ni cortándola por ningún lado. Em, y bueno, esta es una lesión simétrica, por ejemplo. Es una lesión que aunque se tiene una forma un tanto irregular, la silueta es asimétrica, pues las estructuras y los colores que se encuentran en el interior de la lesión son completamente homogéneos. Aquí hay otra lesión simétrica, un nevo. Y entonces, como mencionábamos, la presencia de estos criterios nos pueden orientar a ciertos hallazgos. Por ejemplo, pueden corresponder el velo azul blanquecino, esa coloración que vimos en esta imagen en la parte central, correspondería clínicamente a una lesión más elevada y por lo tanto mayor grosor tumoral. Pero también hay áreas blanquecinas que tienen aspecto como de cicatriz y esas se pueden confundir o más bien pueden sugerir un fenómeno de regresión. Aquí vimos lo que tiene. Otra lesión también asimétrica con una red de pigmento atípica. Vean cómo también incluso tiene una red blanquecina y bueno, las estructuras azules que también las tiene. Entonces, este es otro melanoma. Aquí hay otro caso de otro melanoma, una lesión que tiene ese componente blanquecino en la parte central, la red de pigmento atípica en la parte periférica en diferentes focos, ¿verdad? Y obviamente una lesión asimétrica en estructuras y colores. Otro ejemplo de otro melanoma, también lesión asimétrica que tiene las estructuras azul blanquecinas. Y vean, esto es una lesión que no tiene ninguna de los 3 criterios. A pesar de que tenga una silueta un tanto irregular, es una lesión muy simétrica. O sea, en su interior las estructuras se ven como muy homogéneas, están como muy organizaditas, no hay una red de pigmento típica y no hay estructuras azul blanquecinas. Es un nevo. Aquí hay otro ejemplo, otro melanoma también, donde no se cumple nada, o sea, es una lesión asimétrica. Es una lesión que tiene red de pigmento típica. Vean la parte periférica, cómo se ven unas líneas ahí por ahí de las 4 o 5 em, y las estructuras azul blanquecinas. Otro ejemplo de otro melanoma, una lesión que incluso se puede ver simétrica en silueta, pero ya que vemos los colores y las estructuras son completamente diferentes. Diferentes tipos de melanoma que tampoco cumplen esos criterios.
Y vean, también hay melanomas que no cumplen propiamente los criterios. Y de aquí la importancia de que cuando tenga o tengamos pacientes con lesiones atípicas, que tienen muchas lesiones atípicas, pues no es que todas vayan a ser malignas, pero tienen que ser vigiladas muy de cerca, ya que ahí es donde puede estar la clave del diagnóstico temprano. Eh, y bueno, ya casi, casi para concluir, mencionar que el manejo posterior de los pacientes con melanoma tiene que seguir formando parte del dermatólogo como parte del diagnóstico y del tratamiento en los pacientes de bajo riesgo, pero cuando ya son pacientes que tienen una enfermedad más avanzada, pues digamos que el dermatólogo ya no se queda como actor único, sino que tiene que participar ya como parte de un equipo multidisciplinario, los oncólogos médicos, el cirujano oncólogo, el radiooncólogo, el dermatopatólogo. Entonces, aquí se pueden hacer seguimientos, hay estrategias muy específicas como los mapeos que vamos a mostrar, que son una serie de fotografías por segmento corporal. A los pacientes les hacemos fotografías por segmento corporal para buscar cambios a lo largo del tiempo sobre aparición de nuevas lesiones. A los pacientes les hacemos, tenemos nuestro, bueno, no todos, pero tenemos algunos de nosotros contamos con equipos de dermatoscopía digital en donde les hacemos una serie de fotografías corporales y luego hacemos las fotografías dermatoscópicas en donde, por ejemplo, podemos encontrar este tipo de cambios evolutivos que pueden pasar desapercibidos con la pura fotografía clínica. Entonces, encontramos cambios morfológicos. Este es un paciente con un síndrome de un xeroderma pigmentoso, un paciente con muchas lesiones y con una alta predisposición a desarrollar tanto melanomas como carcinomas vasocelulares, y cambios muy sutiles en la evolución pueden hacer la diferencia entre un melanoma in situ y un melanoma invasor. Aquí es el mismo paciente, en la cara lateral del brazo. Vean cómo la evolución se pigmentó un poquito más la lesión. Estas eran unas imágenes con los dermatoscopios más antiguos. Fueron de mis primeras fotos que estuvimos obteniendo. Y bueno, vean, cambios muy discretos que a lo mejor puede uno ver y dices, bueno, ya se estaba viendo un foquito, sí, y luego cuando vemos el cambio evolutivo a 6 meses, cómo hubo un crecimiento importante de esa mácula, de esa manchita, ¿ah? Y fue finalmente un melanoma sobre un neomelanocítico. Los dermatoscopios son todos estos, hay diferentes modelos, ya han evolucionado bastante, hay nuevos modelos y estilos adaptables incluso a los smartphones, ya hay aplicaciones y dentro de los equipos automatizados, bueno, lo que mencionábamos, cómo se puede hacer ahí el seguimiento, se pueden rotular, y lo que queremos es evitar esto, lo que en algún momento se llamaba como profilaxis quirúrgica, que era la falsa percepción de que quitando todas las lesiones íbamos a resolver un problema de un riesgo de melanoma. La realidad es que el problema aquí viene de tipo genético, entonces quitar lesiones a destajo lo único que puede hacer es dificultar el diagnóstico posterior. Entonces, lo más relevante es hacer seguimientos para que solamente se resequen o se tomen biopsias de las lesiones que realmente lo ameriten. Y ahora finalmente vamos a hablar del manejo quirúrgico, que es el estándar de oro, digamos, del manejo primario de los carcinomas o de los melanomas. Cirugías como la cirugía de Mohs, que es una cirugía o una variante de la biopsia transoperatoria, en donde el patólogo está viendo junto con el dermatólogo cada uno de los bordes. Pero también hay alternativas no quirúrgicas para casos específicos, ya sea en el caso de las queratosis actínicas, en donde se utiliza crioterapia, terapia fotodinámica, el imiquimod tópico, 5-fluoruracilo o láseres ablativos como el láser de CO2 fraccionado, el erbium, el CO2 ablativo. Aquí hay una forma de tratar pacientes con criocirugía, pacientes que por alguna razón médica no son candidatos para la cirugía, pues es una terapia que no va a tener los controles histológicos que sí tiene la cirugía, pero pues que dan un buen resultado estético. Esta es la criocirugía. Las terapias también hay bleomicina, 5-fluoruracilo lesional, que sería inyectado directo. El meutato de ingenol, que se descontinuó en México, no por una cuestión médica, sino más bien por una cuestión mercadológica.
Y también están los inhibidores de la vía Hedgehog, que es esta vía que, digamos, digamos, es parte de la del desarrollo del carcinoma vasocelular. Y bueno, otros ejemplos de otras terapias tópicas, el tazaroteno, que hace como una especie de ulceración como selectiva, una destrucción total de la lesión y queda una plaquita cicatrizal. El imiquimod, que también es muy útil, como hay un aclaramiento y esto es con control dermatoscópico, nosotros podemos ver los cambios de la resolución del tumor. Caso de léntigos también puede haber una mejoría. En el caso particular de pacientes también adultos mayores que tienen factores de riesgo quirúrgico muy altos, pues es una alternativa bastante buena. El Imiquimod, vean cómo hace el efecto. Ahí el paciente tenía dos lesiones en la base del cuello y vean el grado de inflamación y de eritema que puede llegar a causar, pero con un aclaramiento total de las lesiones. Eh, los inhibidores de la vía Hedgehog, como Vismo de GIF y más recientemente Sony de GIF, son terapias particularmente para carcinomas vasocelulares irresecables, pacientes que tienen tumores múltiples en donde la cirugía no termina siendo la opción más viable, pero que tienen un resultado bastante bueno. Es una terapia que es vía oral, que tiene una duración de 1 año. Pues el tema ahí es el costo. Estamos hablando que es una terapia que cuesta cerca de 160,000 pesos mensuales. Está disponible en México, al menos el mismo de HIV, sí existe, comercialmente se llama Eribech, Sony de HIV, hasta donde yo sé, apenas va a llegar a México, se estima que en un par de años ya pudiera estar en México, pero en Europa ya existe. Y en el caso particular de los carcinomas espinocelulares, bueno, el manejo primario también es quirúrgico y dentro de las otras alternativas que existen, pues también se considera la radioterapia. Pero en el caso también de tumores no resecables o carcinomas espinocelulares metastásicos, Semiplimab es una nueva terapia, es un anticuerpo monoclonal que es un inhibidor ahí del checkpoint que va dirigido a la fosfodiesterasa 1. Es una terapia que se administra en 350 miligramos cada 3 semanas y los índices de respuesta son muy prometedores, están por arriba del 51% en los estudios fase 2. Es una terapia que todavía a México, hasta donde yo sé, no ha llegado, pero bueno, mencionar lo amplio que puede ser el manejo y el abordaje de estos pacientes, pues la verdad es que es algo pues muy apasionante para los dermatólogos que nos gusta ver tumores y que nos gusta darle seguimiento a nuestros pacientes. Y bueno, pues aquí doy por terminada mi presentación. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Muchísimas gracias. No, de nada.